Fertilidad y nutrición del suelo. Como objetivo, determinaremos los requerimientos para la preparación del suelo de un sistema productivo agrícola según las necesidades de cultivo y plan de producción, de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. Como actividad, realizaremos el muestreo de un suelo para su correcto diagnóstico de acuerdo a protocolos. Toma de muestras del suelo. Procedemos a dividir el área a muestrear. Materiales: balde limpio, bolsas plásticas limpias y en buen estado, barreno de tubo o pala recta, formulario de recepción de muestras, wincha o regla para medir la profundidad y cuchillo para extraer pedazos de suelo. La unidad de muestreo debe tener una superficie de 10 por 5 metros. Una vez establecida la unidad de muestreo, procedemos a recolectar las submuestras recorriendo la unidad establecida en zigzag o en cualquier otra forma sistemática, tomando una submuestra cada cierta distancia. Con una pala tomamos cada submuestra en la forma que indica la figura, cuidando de que todas sean a la misma profundidad. Se realiza un corte nube y luego se saca una tajada de aproximadamente 3 centímetros de espesor, eliminando ambos bordes. Se recomiendan 20 a 25 submuestras por muestra de cada unidad de muestreo, recolectadas al azar sobre toda la superficie, considerando que correspondan a un mismo tipo de suelo. Profundidad del muestreo. Frutales. Por estratas de 0 a 10 centímetros retiramos la capa superficial del suelo, ya que está contaminada. Debe ser una muestra representativa de la superficie de muestreo. Época de muestreo. Pueden ser colectadas en cualquier tiempo, sin embargo, es recomendable tomarlas 1 o 2 meses antes de la siembra de cultivos anuales. Para praderas, es aconsejable por lo menos un mes antes de la fertilización de otoño o primavera. Obtenidas las muestras de suelo, guardamos en una bolsa de papel para luego etiquetarla y enviarla al laboratorio. Debe estar compuesta de varias submuestras de igual tamaño, de alrededor de 0,8 a 1 kilogramo de suelo, en caso de solicitar análisis de conductividad eléctrica o salinidad se requiere de 1,5 a 2 kilogramos de muestra de suelo. Toma de muestra foliar. Época de muestreo. La composición de los tejidos o órganos varían con la edad de la planta y su desarrollo. Por lo tanto, la época de muestreo está tipificada para cada especie, evitándose el muestreo durante la fase de desarrollo de los órganos, ya que coincide con un cambio importante en su composición. El muestreo en épocas distintas a las recomendadas pueden presentar utilidad en ocasiones, particularmente cuando se dispone de una parcela en un estado nutricional adecuado que sirva como referencia para la composición de los valores analíticos. Procedimiento de la muestra foliar. La parte de la planta muestreada debe contener las siguientes características. 1. Su composición refleja el estado nutricional de la planta. 2. Su composición no muestre variaciones amplias en la época de toma de muestra. 3. Definido en cuanto a edad y situación en la planta, para asegurar la reproducibilidad del muestreo. 4. En las especies leñosas se muestran hojas del tercio medio de los brotes del año, bien definidos respecto a su situación y respecto al fruto. ¿Cómo tomar la muestra? Para esto pasamos a dividir la parcela por unidades de muestreo, similitud de aspecto visual como vigor, grado de desarrollo, etc. Por su uniformidad, es decir, que crecen en el mismo tipo de suelo, iguales prácticas culturales y por ende pueden ser representadas por una sola muestra. Para este caso de árboles frutales seleccionaremos de 1 a 2 hectáreas representativas, tomar 4 hojas por árbol a su alrededor a la altura de la cintura o del hombro. Seleccionamos los árboles en diagonales, es decir, en X o en líneas. El muestreo debe provenir de por lo menos 25 árboles y contener más de 100 hojas. 1. Debe procurarse enviar la muestra al laboratorio lo antes posible. 2. El transporte debe ser con el fin de evitar su deterioro. 3. Las hojas deben introducirse en una bolsa de papel para que se conserve adecuadamente. 4. Si por cualquier circunstancia este debe demorarse, la muestra dentro de la bolsa debe ser refrigerada.
5. Cuando la muestra no pueda ser refrigerada, entonces deben lavarse las hojas y secarlas al sol lo más antes posible. 6. Evitar a toda costa que durante este proceso la muestra se contamine con polvo y otras causas.